El segundo oleaje de recuerdos fue tan intenso como el primero. Después de mi experiencia con Martina, quedé marcado por los olores de las hierbas y los condimentos, por el aroma de las frutas, por la fragancia que dejan en el aire la albahaca, el tomillo, los pimentones asados o el cilantro hervido entre sopas y caldos. Mi deseo sexual quedó marcado por la comida. Mis fantasías más poderosas giraban siempre alrededor de un espacio que era para mí el templo donde debían oficiarse los ritos más íntimos dedicados al placer de la carne, la cocina. Pero en lugar de ser una sensación positiva que me incentivara a explorar el poder de mis sentidos, lo que sucedió fue exactamente lo contrario. Me condujo a las zonas más lóbregas de mis propios instintos, desatados sin ningún control. Como la cocina y la estufa eran para mí símbolos eróticos, me vi en la obligación de buscar mujeres cuya actividad fuera esa, y emprendí entonces una cacería entre empleadas del servicio doméstico y cocineras de restaurantes y cafeterías. Muchachas solitarias e ingenuas que se rendían fácilmente ante mi clase social y mi educación, de las cuales yo disfrutaba como un sátiro ansioso de consumirme en sus propios deseos, y a las cuales después abandonaba diciendo mentiras o inventando excusas hipócritas. Nunca salía con compañeras de estudio ni con jóvenes elegantes ni distinguidas. Me gustaban las campesinas que trabajaban en casas de familias acomodadas y que llevaban en su piel las marcas indelebles de la cebolla y el tomate. Fue una época sórdida en la que engañé a un centenar de mujeres humildes, con las cuales me fui a la cama como un vampiro alimentándose de sus víctimas. Salía con una y con la otra, aquí me llamaba Rodrigo y allá Héctor. A todas decía quererlas y tarde o temprano las dejaba tiradas en medio de un parque, en un salón de onces o en una calle cualquiera. Eran despedidas rápidas, crueles, en las cuales yo daba la espalda, caminaba unas cuadras, buscaba un teléfono público y llamaba a otra para citarme en un punto distinto de la ciudad. Me volví adicto al sexo, como un yonki que necesitaba su dosis diaria para tranquilizarse y poder continuar con su periplo por los infiernos. Llegué incluso a estar con dos y tres mujeres en un mismo día, y cuando en las horas de la noche estaba solo en mi habitación, para rematar me masturbaba compulsivamente hasta agotar las últimas fuerzas que me quedaban. Así fui descendiendo peldaño tras peldaño en busca de unas tinieblas cada vez más espesas. Jamás hablé de mi bajeza con nadie. Era mi secreto, el horror que me avergonzaba y que debía esconder, una especie de identidad macabra que se había apoderado de todo mi ser para destruirlo poco a poco hasta dejar un cúmulo de jirones inservibles. Y ahora, muchos años después, enterrado en el fango de una escena chocoana, alucinado como si hubiera caído en un trance hipnótico, los cuerpos y los rostros de esas mujeres habían regresado y me tocaban, me acariciaban, gemían y se lamentaban, como almas clamando misericordia desde el fondo de los infiernos. Por un instante pensé que la selva tenía una grieta en la realidad, un punto misterioso que conectaba, en efecto, con el Averno, y que yo había caído en esa trampa sin darme cuenta. Empecé a llorar, a pedir perdón, a explicar que no había querido hacerles daño, que había sido víctima de mis propias pasiones malsanas, que yo también había sufrido, pero los fantasmas permanecieron sordos a mis súplicas, y continuaron besándome, rozándome, mientras sus sollozos me lastimaban y me abrían heridas que yo creía ya cerradas para siempre. Imploré clemencia, grité toda la culpa que me producían esas evocaciones, agité los brazos en la oscuridad buscando ahuyentar esos rostros femeninos compungidos, hasta que el ruido de la creciente y de los ramajes sacudidos por el viento me trajeron de nuevo a la realidad. Salí del lodazal arrastrándome como un escarabajo, caminé unos cuantos metros hasta la orilla del río, y con sumo cuidado bañándome en un pozo que no estaba bajo el influjo del torrente, empecé a quitarme el barro adherido a las piernas, la cintura y los brazos. Entonces cerré los ojos y me encontré otra vez conmigo mismo, luchando contra unos impulsos negros que me habían conducido hasta los peores vicios que yacían en mi alma descompuesta. Un día decidí vencerme para conquistar las virtudes que me otorgarían la redención. No fue fácil. Me contradije 1000 veces, recaí, pero al final logré amarrar esa bestia que había dominado mi vida durante los años de juventud, y controlándome, vigilándome y doblegándome muchas veces a las malas, inicié una relación seria con Julieta, la Beatriz de la historia que bajaba a las profundidades para rescatar a un espíritu perdido.
Puse en ese afecto lo mejor de mí mismo, me entregué a conciencia, confiando en la pureza de una mujer que era para mí la única forma de evitar esa limaña maloliente que había decidido instalarse en mi interior, y fui feliz, sí. Me alegré de haber sido capaz de torcerle el cuello a ese otro individuo que también llevaba mi rostro. El problema fue que no tuve la suficiente confianza como para darle un hijo a Julieta. No me sentía seguro de que un hombre como yo tuviera derecho a reproducirse. Aunque parezca mentira, para tener una progenie hay que estar seguro de sí. Es preciso haber cultivado antes un ego firme y sin fisuras. Al fin y al cabo, tener un hijo es doblegarse, es verse en otro, es encarnar en otro cuerpo, y mi caso era exactamente el contrario. Yo desconfiaba de mí, tenía miedo de mí, horror de mí, y cómo iba a reproducir de nuevo ese listado de miserias, como si eso fuera poco, un actor, y me atrevo a pensar que todo artista es un ser que ha logrado convertir una esquizofrenia latente en una fuerza creativa, en el motor que alimenta cada una de sus obras. El arte es la capacidad de multiplicarnos en el mundo, de ser otros, de ver y oír y palpar como otros, y si aparte de mi oscuridad espiritual yo además estaba habitado por una suma de fuerzas que me acercaban a la locura, ¿cómo iba a transmitirle semejante herencia a otro ser? ¿No era un acto semejante el colmo de la irresponsabilidad? Así que preferí negarme sin dar muchas explicaciones, y con el paso de los meses alimenté la esperanza de que a Julieta le pareciera una buena idea que adoptáramos un hijo o una hija. Razones éticas y sociales, sobre todo en un país como el nuestro, había por montones, pero no alcancé a proponer esa solución cuando la escuché del otro lado de la puerta gozando en brazos de un hombre a quien nunca pude mirar cara a cara. Y entonces, de nuevo, caí en la zozobra y la desesperación. Pero cuando hablé de este episodio al comienzo de la historia, no dije toda la verdad. Supongo que quedó la impresión de que yo me había alcoholizado y había terminado en la clínica psiquiátrica por pena moral, por tristeza, por el dolor que me había causado la pérdida de Julieta. No fue así, o al menos no del todo. Lo que más trabajo me costó no fue aceptar su ausencia, sino enfrentarme una vez más a la bestia que sacudía dentro de mí, clamando libertad. Cuando me quedé solo tuve que convivir de nuevo con ese monstruo que los domingos se paseaba por el Parque Nacional y al que se le hacía agua a la boca viendo a esas muchachas de provincia con las manos ajadas y las uñas sin arreglar. Decidí ahogar al engendro en alcohol, impedirle la salida como diera lugar, y esa determinación me costó una reclusión en la clínica y unos estados de ánimo que me acercaron peligrosamente a la depresión y a la muerte. Quizá también era esa una de las razones más poderosas de mi viaje. Si no podía exterminar al bicho que esperaba dentro de mí un mínimo descuido para regresar al mundo, aún podía huir de él, escapar y dejarlo suspendido en el aire contaminado de una ciudad que tal vez era la que en el fondo lo protegía y lo alimentaba. Sí, ahora por fin lo veía claro y había dejado de mentirme. La historia de Jesús me había apasionado tanto porque esa era la historia de un hombre que había comprendido que no hay pánico comparable al que uno siente cuando se mira en el espejo y sabe que lo que está ahí, reflejado en el azogue, es un ser abyecto que suele revolcarse en la inmundicia. Y también como Jesús, yo venía ahora escapando, corriendo, con la esperanza de no ser alcanzado. Me sumergí en el río y dejé que las olas diminutas me purificaran de tanto pasado vergonzoso. Aguanté la respiración en el fondo del agua unos segundos y luego salí a la superficie, llenando los pulmones de bocanadas de aire fresco. Di 2 pasos hasta la orilla, me apoyé en unas lianas y puse los pies en la tierra firme. 2 relámpagos iluminaron fugazmente la intrincada maraña de la selva, y después de un par de truenos estremecieron el firmamento. La lluvia arreció y gruesos goterones empezaron a caer con una contundencia avasalladora. Abrí los brazos y dejé que el aguacero me terminara de lavar de la cabeza a los pies. Finalmente, en esa posición que me convertía en una especie de Cristo vagabundo y extraviado en el complejo laberinto de la jungla, me llegó la imagen de Teura, como una constancia de que el paraíso es posible para aquellos que tercamente rompen las puertas del infierno y a punta de constancia y tenacidad atraviesan el limbo y se toman el cielo por asalto. Después de haber navegado por los océanos más siniestros de mi conciencia sin perder el timón
y con la severidad suficiente como para no naufragar en los peligrosos remolinos de mis instintos más degradantes, un día, de pronto, me había levantado en una choza junto a una muchacha cuya piel despedía el olor de la yuca, del plátano y del pescado cocinados en estufa de carbón de leña, una joven cuya ternura se expresaba en cada plato de comida y que había decidido rescatarme de una muerte inminente a como diera lugar, y cuyo sudor, almibarado, más tarde, me recordó la miel de arce. Cuando me enamoré de Teura, yo ya era otro, estaba hecho una miseria a nivel físico, pero me había vencido a nivel espiritual. Había sabido derrotar a esa presencia negra que me invitaba a perderme en la concupiscencia de unos deseos tejidos entre engaños, infamias y crueles abandonos. No, a mí el secuestro, sin que lo supieran mis captores, me había librado de mí mismo, me había obligado a enjaular ese enemigo oculto que tanto me aterrorizaba, y por eso el cautiverio tenía para mí un ingrediente positivo, algo parecido, creo yo, le habría pasado a un alcohólico irredento o a un drogadicto sin esperanza. El secuestro lo habría liberado de su peor amenaza, él mismo. Cuando tuve a Tebur entre mis brazos y me embriagué con los olores de su cuerpo moreno y jugoso, yo ya estaba seguro de mí, ya sabía que el monstruo había agonizado, y de ahí el amor jovial con el que me entregué a ella. Mis impulsos, que antes estaban teñidos de un color sórdido y angustiante, ahora en el eprocomio de Noanamá, brillaban con una luz pura de la que me sentía muy orgulloso. Jamás en ningún otro lugar yo había experimentado una paz espiritual semejante. De ahí que por primera vez la idea de tener un hijo no me angustió. Ahora yo era yo, y mi descendencia no sería una camada de hombres lobo, sino seres capaces de construir su propio destino lejos de un pasado animal y enfermo. Si Teura llegaba a quedar embarazada, ese hijo sería el símbolo de un renacimiento que había dejado atrás, y para siempre oscuros presagios y profecías nefastas. No, la época del sufrimiento había terminado y ahora, cogido de la mano deforme de Teura, yo estaba listo para saltar el paraíso. El frío me hizo temblar y los dientes me castañeaban, y voluntariamente volví a refugiarme en el cambuche e intenté agazaparme debajo del plástico para dormir. Las serpientes se arrastraban en las inmediaciones del río y vociferaba su ímpetu incontrolable. Ya me conquisté a mí mismo, ahora debo formularme la pregunta correcta. ¿Qué hay más allá de mí? Pensé. Al día siguiente amanecí con fiebre, con dolor de estómago y con las amígdalas inflamadas. La lluvia había cesado durante la noche. No me atreví a viajar por el río en esas condiciones, tampoco me sentía con ánimos de caminar. Arreglé el cambuche lo mejor que pude, rompí un coco contra una piedra y me comí la mitad, y me quedé recostado en posición fetal durante horas. Por primera vez contemplé la posibilidad de morir, y lo único que me mortificaba era no haber visto a Teura de nuevo. El resto de mi vida parecía una farsa mediocre y penosa. En esa posición, con el estómago destrozado y con la cabeza a punto de estallar, recordé por enésima vez las enfermedades de mis padres y la manera como los había ido disminuyendo poco a poco. Desde entonces morir se había convertido para mí en un hecho, en algo palpable, cercano, quizá en una idea un tanto obsesiva, y ahora que estaba en pésimas condiciones, enfermo y extraviado en la selva, contemplé cara a cara la posibilidad de morir. ¿Por qué no? Y me sorprendí de la escasa emoción que sentí. No me iba de este mundo con grandes discursos, despidiéndome como lo haría un filósofo o un artista. No. Muy al contrario, la vida me pareció insignificante, poca cosa, ilusoria. Tuve la impresión de que nada era tan importante y que pasamos el tiempo convencidos de la trascendencia de la realidad, cuando la verdad es que en la gran vastedad del universo nuestra existencia es infinitesimal y que la realidad a la que pertenecemos es pura ilusión, átomos flotando en medio de impredecibles dinámicas elementales. Somos el sueño de unos dioses que partieron hace tiempo y que no tienen la más mínima intención de regresar. ¿Morir? ¿Qué importancia podía tener eso? Era casi ridículo preocuparse por ello. Así que cerré los ojos, aguanté los retorcijones en el estómago, la fiebre, las punzadas en las amígdalas y me dispuse a irme de un mundo que ahora, más que nunca, me parecía una obra de teatro de poca monta, un espectáculo decadente representado por pésimos actores como yo. Podría seguir hablando del corazón palpitándome en las sienes, del hambre que retuerce el estómago y los intestinos,
de la piel lacerada, roñosa y cubierta de escamas, de cómo los pies se van volviendo unos apéndices mugrosos y malolientes, de cómo la dentadura se convierte en un par de líneas amarillentas y cariadas, de los organismos diminutos que empiezan a vivir entre el cabello o en el vello púbico, de las horas nocturnas visitadas por pesadillas que maltrataban los escasos instantes de un sueño profundo, pero no, por encima de todo ese horror que significa estar solo en la selva, predominan el desamparo, la sensación de pequeñez, de no ser más que un microbio temeroso que intenta salvar su vida entre una naturaleza exuberante y poderosa. Y entonces uno piensa en esa imagen que nos inculcó el humanismo, la de Adán como centro de la creación, la de un hombre que es el corazón del universo y de repente se da cuenta de que semejante despropósito no es más que una broma macabra, el resultado de una inferioridad y una ignorancia que elaboraron esa escena grandilocuente para compensar en parte nuestra infinita vulnerabilidad. No, no somos el centro de nada, ni Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Somos animales insignificantes que desarrollamos una inteligencia perversa para subsanar tanta fragilidad y que en el fondo de nosotros mismos hemos guardado un resentimiento criminal que lo expresamos cada vez que podemos agarrando a patadas a un perro doméstico, abriendo a mazazo limpio el cráneo de una foca, fumigando hectáreas enteras de bosques naturales, o rajando con arpones y cuchillos el cuerpo de una ballena. Somos los señores de la destrucción, los auténticos mensajeros del Apocalipsis. En las horas de la tarde de un día cualquiera, tambaleante y sudoroso, me acerqué a la orilla del río para orinar y defecar. Sabía que necesitaba tomar una bebida caliente, pero era imposible hacer fuego con las hojas y los árboles empapados y chorreando agua. En ese instante morir sí me pareció horrible, una acción triste y desagradable, un hecho que no tenía por qué suceder en esas condiciones, desamparado, solo, olvidado de la mano de Dios. Imaginé que mi cadáver sería devorado en minutos por insectos y animales carroñeros, y la idea de ver mi esqueleto arrojado entre el fango, utilizado como guarida por bichos y serpientes, acabó por abatirme definitivamente. Entonces vi una canoa y un indio allí, a pocos metros de mí. Me subí los pantalones y grité como un loco varias veces. ¡Ey! Aquí, por favor. El hombre me vio y remó hacia el sitio donde yo estaba y manoteaba, casi fuera de mí. Lo abracé, le dije que estaba perdido y enfermo, que él me había salvado la vida, que por favor me sacara de ese lugar. Se sonrió de verme tan eufórico y con la voz pausada, sin alteraciones, me preguntó ¿Tiene algo para subir? Sí, sí, ya vengo. Recogí en un santiamén lo que tenía en el cambuche y me subí a la canoa, agradeciéndole al desconocido una y otra vez. Se llamaba Anastasio y vivía 30 minutos de allí, en un caserío que no tenía nombre y en el que solo quedaban su mujer, sus 2 hijas y su suegra, pues el resto de la gente se había marchado por miedo a las amenazas de guerrilleros y paramilitares. La corriente nos arrastraba a buen ritmo y Anastasio corregía el rumbo de la canoa metiendo el remo a la izquierda o a la derecha según lo consideraran necesario. Llegamos a una explanada donde había 4 ranchos abandonados y descoloridos. En el quinto vivía Anastasio con su familia. Su esposa era una india pequeña de ojos vivaces que me saludó inclinando la cabeza en un gesto que estaba a medio camino entre la cordialidad y la obediencia. Las hijas tenían 13 y 14 años y me detallaban sonrientes, con curiosidad, felices de tener un visitante que rompiera la monotonía de la familia. Y la suegra era una mujer joven todavía, de unos 50 años, que escasamente me dirigió una mirada de soslayo, como si mi presencia le disgustara. Procuré ser amable con todas ellas, decirles que no quería causarles ningún contratiempo, pero cuando estaba en mitad de mi discurso se me fueron las luces y me desvanecí. Desperté en el suelo de uno de los bohíos, sobre una manta indígena y con la mujer de Anastasio a mi lado ofreciéndome una cucharada de sopa. Está muy débil, necesita comer, dijo ella con su típica actitud de dulzura y sumisión. Me desmayé. Tiene fiebre. Movió la cabeza afirmativamente. Coma y se sentirá mejor. Recordé la famosa frase de Tennessee Williams, un tranvía llamado deseo. Muchas veces mi vida ha dependido de la gentileza de los desconocidos. Estuve una semana acostado y con dolores generales desde el cabello hasta la punta del dedo gordo del pie. Solo me levantaba para hacer mis necesidades cerca del río y me volvía a echar sobre la manta. Cuando la fiebre disminuyó,
Me atacó una bronquitis que me tenía hasta la madrugada tosiendo y que me obligaba a sentarme para tomar un poco de aire y no ahogarme. Anastasio me preparó un brebaje con miel de abejas, totumo y borojó. En 3 días los pulmones empezaron a fortalecerse y la tos desapareció, pero la debilidad me impedía sostenerme en pie por más de 15 o 20 minutos. Anastasio me dijo que no me preocupara, que no había afán, que lo importante era cuidarme para lograr una recuperación definitiva. La segunda semana pude levantarme y empecé a caminar por los alrededores de la choza, sin alejarme demasiado. La familia ya había aceptado mi presencia e incluso la suegra de Anastasio me llevaba sopa, arroz, agua de panela con limón y jugo de borojó. Preguntaba por mi salud y se despedía afirmando que rezaría por mi pronta mejoría. Pero la visita que yo prefería era la de Inés y María, las dos jóvenes que me hacían preguntas durante horas enteras de que cómo era Bogotá, qué tan grande era, que cómo se vestía la gente, que si los edificios eran más altos que los árboles o las palmeras, que si había muchos carros, que cómo era un cine, que si yo tenía novia, que qué era eso de ser actor, que porque había terminado en el Chocó sin saber dónde estaba y a punto de morirme. Eran alegres y me hacían pasar buenos ratos, hasta que escuchaban el grito de su madre o de la abuela, ya déjenlo descansar, y salían despavoridas, secreteándose y muertas de la risa. Una tarde estaba con las muchachas sentado en la parte de afuera de la cabaña donde dormía, y contestando a sus miles de preguntas, cuando a lo lejos divisé la figura de un hombre inclinado que traía un burro cargado con 2 estanterías de madera a los lados. No reconocí lo que había en los 2 armatostes de madera, pero Inés dijo sonriendo y agitando los brazos en el aire: Es la burroteca. ¿Qué? Pregunté intrigado. La burroteca, repitió María. Viene una vez al mes y nos presta libros hasta la siguiente visita. En efecto, lo que había en los cajones de madera eran libros. Me quedé mudo, atónito, ante una imagen tan surrealista. Parecía imposible que en ese lugar un hombre atravesara la selva cargando libros sobre un burro con el único propósito de entusiasmar a la gente con la lectura. Era una locura. ¿Y la guerrilla y los paramilitares? Dije pensando en voz alta. A él nadie le hace nada, me respondió María. Lo interrogan y lo dejan pasar sin problemas. Cuando el hombre llegó hasta nosotros pude detallarlo. Era flaco, con la ropa sucia y descolorida. Un sombrero le cubría la cabeza y le daba un aire como de vaquero en busca de aventuras. Tenía la cara tostada por el sol, las mejillas sombreadas por una barba de varios días y los ojos negros y bien abiertos le daban un aspecto como de animal de presa, como si estuviera cazando mientras saludaba y sonreía. Se llamaba Saúl y desde el primer momento sentí por él una admiración extrema. En la visita anterior les había prestado a los jóvenes El Llano en Llamas, de Juan Rulfo, en una pésima edición pirata, y El Padrino, de Mario Puzo, en la vieja edición del Círculo de Lectores. Yo no había visto los libros porque no solía entrar a su cabaña, me mantenía a buena distancia de su privacidad, en un acto de respeto y de prudencia con la familia que me estaba acogiendo y protegiendo. Ellos regresaron los libros, trajeados, arrugados y con las páginas amarillentas por los rigores de la intemperie, e Inés me preguntó con entusiasmo: ¿Qué nos aconsejas? ¿Qué cogemos? Eché un vistazo a esa librería ambulante que viajaba a través de la selva chocuana sobre un jumento cansado y muerto de hambre. Casi me echo a llorar cuando vi el Aleph de Borges, Viaje al centro de la tierra de Verne, Niebla de Miguel Unamuno, un volumen de poesía de Breton. Les leí en voz alta a Inés y a María ese verso que dice: Mi mujer de espalda de pájaro que huye vertical, y les dije que cuando se sentaran tenían que estar firmes, la cabeza inclinada un poco hacia atrás, hasta conformar una ligera curva que recordara la fuga de un pájaro hacia arriba, y una pequeña antología de poetas colombianos del siglo XX. Finalmente, después de hojear uno y de leer unas líneas de otro, extraje 2 libros que me traían unos recuerdos extraordinarios de ese actor de teatro que alguna vez había llevado mi nombre y mi rostro. ¿En qué piensas? De Javier Villaurrutia, y Susana y los jóvenes, de Jorge Ibargüengoitia. Ambos ejemplares estaban en viejas ediciones de Aguilar. Buena elección, dijo Saúl, extendiendo la mano para que yo se la estrechara. Ya casi nadie lee teatro. Encantado, respondí mientras le daba un fuerte apretón de manos. Gerardo, ¿cómo llegó hasta aquí?
preguntó Saúl, quitándose el sombrero para refrescarse un poco. Me perdí. Iba para Novanamá y no supe dar con el camino. ¿Y le gustan los libros? Sí, mucho. El resto no vale la pena, es mera ilusión, sentenció él como si fuera un sacerdote precisando el dogma principal de una religión muy antigua, y como si conversara consigo mismo mientras recorría los caminos empantanados y atravesaba los ríos caudalosos de la zona, remató diciendo la vida sin libros es aburrida, plana, sin gracia. Son las palabras las que nos rescatan siempre del tedio y del sinsentido. Anastasio y su esposa invitaron a Saúl a tomarse un plato de sopa y le dieron 2 vasos llenos de agua panela con limón. El hombre agradeció la comida y dijo que tenía que marcharse porque aún le quedaban 2 caseríos más por visitar. Antes de que partiera le dije en voz baja, como si fuera un secreto que debía quedar solo entre nosotros dos. Saúl, de todos los libros que ha leído, ¿cuál prefiere? Él se limpió la comisura de los labios y me contestó agarrando un ejemplar amarillo de editorial Ercilla. El defensor tiene la palabra, de Petr Belú. Es un testimonio desgarrador. ¿Quiere que le lea lo que dice de él en el prólogo Pene Istrati, el gran escritor rumano? Tengo todo el tiempo del mundo, dele. Y entonces, con una voz neutra y una pronunciación impecable, Saúl leyó unas líneas. Belú aprende el oficio de carpintero, pero muy luego se deja arrastrar por la ola de los perdidos. Cae en lo que el buen mundo llama un desprecio vagabundeo. Es en realidad el único género de vida que merece ser vivido, pues permite al hombre de pensamiento y de sentimiento ser sincero consigo mismo. Todavía hoy Belú vive esta existencia, lo cual quiere decir que no come todos los días. ¿Qué ha producido eso? Del fondo de su arrabal, del fondo de la casucha en que muele sus días, Belú surge hoy como una de esas fuerzas irresistibles de la naturaleza. Miseria, aislamiento, enfermedad, indiferencia de los hombres. Nada ha podido impedirle agarrapear sobre trozos de papel, recogidos a veces de la basura, las páginas llenas de sinceridad del defensor tiene la palabra. Sentí un estremecimiento que me bajaba por la espalda. Por un momento logré ver la escena desde arriba, como si la estuviera filmando para una película. El burro cargado de libros, Saúl leyendo esas líneas para mí con inmensa generosidad, las 2 muchachas indígenas escuchando embelesadas, atrapadas por la fuerza de ese párrafo delirante, y yo recuperándome de una crisis que me había dejado a las puertas de la muerte, y recordando las 1000 ocasiones en que había subido a una tarima para hablar en ese mismo tono que ahora estaba empleando Saúl, y la selva a nuestro alrededor, como una escenografía poderosa y sobrenatural. Era demasiado, se me hizo un nudo en la garganta de la más pura emoción. Si quiere se lo presto y después me dice qué le pareció, me dijo el burrotecario con esa ingenuidad que lo acercaba tanto a la infancia. No, Saúl, gracias. Ya me voy a ir y no tengo cómo devolvérselo. La próxima vez será, le prometo un rato inolvidable. Y lo vi perderse en la espesura de la selva con su burro y sus cajones de libros bien amarrados. Tal vez en este hombre están reunidas las virtudes más admirables de todo un país. Esa misma noche le dije a Anastasio, no tengo cómo pagarte lo que has hecho por mí. ¿Ya se siente mejorcito? No sé qué habría sido de mí si no te encuentro ese día, en el río. No era su hora. Anastasio, ¿cómo hago para llegar a Noanamá? Eso es solo para enfermos. Tengo que ir. Yo lo puedo dejar en Iraque y ahí le dicen cómo llegar. ¿Cuándo podemos irnos? El problema es que hay combates aquí cerquita, no están dejando bajar por el río a nadie. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? Sin saberse. Durante los siguientes 3 días Anastasio no se movió de su casa. Arregló su pequeño sembradio de yuca, pescó a la madrugada muy cerca de la orilla lo que pudo, recogió unos racimos de plátano y se dedicó a revisar el techo de su vivienda porque había algunas filtraciones de agua. Yo lo ayudé en lo que pude y procuré ser lo más útil posible. También les dicté clases de español a las muchachas, enseñándoles nuevo vocabulario y expresiones que desconocían. Esos encuentros los hacía delante de la madre y de la abuela para evitar sospechas. No quería que fueran a pensar que yo estaba intentando seducir a alguna de ellas, y que mi amistad era una estrategia para que en cualquier momento pudiera llevármelas a la cama. Al cuarto día pasó por el caserío un abuelo negro de cabello y barba tan blancos como copos de nieve. Se detuvo unos segundos, me presenté y le expliqué rápidamente cómo había llegado hasta allí,
y después de saludarme y de desearme una feliz mejoría le comunicó a Anastasio que habían asesinado en las horas de la noche a la familia de no sé quién, de un nombre que ahora no recuerdo. ¿A todos? Preguntó Anastasio, acongojado. Me dijeron que los fusilaron frente a sus casas. Lo de siempre, ya sabemos cómo es esta gente. ¿Llegó alguien a revisar? Nosotros no le importamos a nadie, ni se tomarán el trabajo de venir. Se metió en su canoa de nuevo antes de advertirle a Anastasio, y no vayas a meter las narices por allá, porque la cosa está grave. Quédate quietecito. Cuando el viejo se fue, me di cuenta de que la noticia había afectado a mi amigo. Me dijo con un tono de angustia que no le había escuchado antes. Tengo que ir, era mi compadre. Yo te acompaño. Es peligroso, no importa, vamos. Si dejaron a alguien vigilando, nos pueden disparar. Uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, sentencié, como si estuviera diciendo algo brillante. Pase lo que pase. Nos demoramos 40 minutos en llegar. Se trataba de dos ranchos construidos el uno frente al otro, un corral y un lodazal para los cerdos, y un huerto que había sido destrozado y un gallinero pequeño donde cabían unas 30 o 40 gallinas. Todo había sido saqueado, y los cuerpos de las mujeres y de los hombres estaban regados por el suelo con disparos en la espalda o en la nuca. Conté 7, 2 hombres, 2 mujeres, 2 niñas y un niño. La escena era desoladora y mostraba ese otro país que en las grandes ciudades solo se conoce a través de la televisión y que ya no le dice nada a nadie por tratarse de una escena que se ha venido repitiendo hasta la saciedad. Sin embargo, a mí, que veía como los primeros mosquitos revoloteaban encima de los cadáveres, me impactó la crueldad de unos individuos capaces de tirar el gatillo con el cañón puesto en el cuello de un niño que mira indefenso y sin entender lo que está ocurriendo. A diferencia de la muerte del negro, que me había parecido un proceso normal y hasta desagradable, la masacre de los amigos de Anastasio sí me tocó el corazón y me obligó a sentarme en un tronco sin saber qué hacer. Anastasio revisó los cuerpos uno por uno y se cercioró de que ninguno estuviera respirando. Cuando se acercó a mí, tenía el rostro desencajado. ¿Quién hizo esto? Pregunté con la cabeza entre las manos. Aquí fueron los paras, pero da igual. Habría podido ser la guerrilla también. Ambos son iguales. Nos matan porque nos creen del otro bando, porque no los queremos aquí. ¿No viene ninguna autoridad a hacer un informe? Ellos están ocupados en los combates de Puerto Madera, no tienen tiempo. Entonces tenemos que enterrarlos, supongo. Falta una. ¿Cómo? Falta una niña, Laura, aclaró Anastasio con un dejo de esperanza en la voz. ¿Se la llevaron? No creo, está muy chiquita, 6 años apenas. Nos pusimos entonces en la tarea de registrar los alrededores y de buscarla. La llamábamos por su nombre y Anastasio decía en voz alta sin gritar: Soy yo, Laura, Anastasio. Venga, ya pasó todo. Venga conmigo que nadie le va a hacer daño. Revisamos los matorrales y la orilla del río. Yo no dejaba de pensar en la frase que había escuchado antes de salir: si dejaron a alguien vigilando, nos pueden disparar. Y pensaba que lo único que me faltaba era precisamente eso, morirme en un juego de tiro al blanco de algún francotirador aburrido en busca de acción. De pronto, mientras venía de regreso por la orilla repitiendo Laura, Laura, ven, necesitamos hablar contigo, vi que una de las canoas que usaba la familia para transportarse por el río y que estaba boca abajo se movía. Podía ser una serpiente o algún otro animal que había decidido usar la embarcación para pernoctar o como guarida. Pero no, una intuición me reveló que la niña, en sus juegos con los otros chiquitos, utilizaba el lugar como escondite y que al empezar la matanza no se le ocurrió otra cosa sino refugiarse allí donde nunca la encontraban. Me hice a un lado y empecé a tranquilizarla. Ya pasó todo, Laura. Sal de ahí, no te preocupes. Estarás bien con nosotros. Dale, no temas. Ven. En efecto, la canoa se levantó un poco y la pequeña se deslizó hacia afuera. Era trigueña, con los ojos rasgados y el cabello largo, y su boca bien dibujada le daba a su aspecto una seriedad poco común en un rostro infantil. Le sonreí para ahuyentar su temor, la levanté entre mis brazos y llamé a Anastasio para avisarle que ya la había encontrado. Decidimos cremar los cuerpos para agilizar nuestro regreso. Al fin y al cabo, si los tipos andaban cerca, la familia de Anastasio también corría peligro. Yo me llevé a Laura a un lado y la distraje hablándole de duendes, príncipes y tesoros. Mi amigo reunió los cadáveres en un solo punto y les prendió fuego. Metimos a Laura en la canoa y emprendimos el retorno. La niña alcanzó a ver la fogata y preguntó: ¿Cuando la gente se muere no hay que enterrarla?
Me quedé sin palabras y pensé que ahí estábamos reflejados los adultos, siempre tratando a los niños como si fueran imbéciles, ocultándoles una verdad que ellos ya sabían, menospreciándolos y creyendo que eran tontos y despistados. Así que por respeto a su inteligencia y a su sensibilidad les respondí. Casi siempre es así, Laura, pero en este caso no tenemos tiempo. Los hombres que los mataron pueden regresar en cualquier momento. En casos así, puedes quemar los cuerpos y decir una oración. Sus almas irán al cielo. La niña miró a Anastasio con seriedad. Padrino, ¿usted sí rezó? Claro que sí, Laura. La voz le temblaba mientras hundía el remo en el agua. Oré por cada uno de ellos. Yo también quiero rezar para que los reciban en el cielo, dijo Laura, haciendo pucheros. Muy bien, vamos a rezar juntos, le propuse, acercándome a ella para acompañarla en sus oraciones. Entonces la niña hincó las rodillas en la canoa, se dio la bendición, yo repetía todo lo que ella hacía, y empezó a recitar un Padre Nuestro y un Ave María. Luego pidió por las almas de los suyos y le rogó a Dios para que les diera un buen lugar en el paraíso. Le dijo que había sido una buena familia y que no se merecían el final que habían tenido. Remató diciendo Por favor, Diosito, diles que me guarden un sitio y que cuando yo me muera iré a reunirme con ellos, y que les prometo portarme bien.